Silvia tiene una extensa trayectoria. Ella es bioquímica, especialista en bioquímica clínica, en el área de inmunohematología y banco de sangre. Por supuesto tiene un magíster en ética biomédica, es maestranda en gestión ambiental orientada a la salud por la Universidad Europea del Atlántico, es una especialista en humanización de salud por la Universidad Finisterre de Chile, es secretaria de la carrera de bioquímica en la Universidad Kennedy, profesora de bioética de grado y posgrado en la UCA, en la Universidad Interamericana, en la Universidad Kennedy, es investigadora de nuestra casa de estudio, miembro del Comité de Bioética de la UCA, presidente del Comité de Bioética del Santo Yani, coordinadora de la Comisión de Bioética de la Colegio de Farmacéuticos y, como saben, en este artículo que se denomina La atención centrada en las personas, la propuesta de un programa estratégico integral para el sostenimiento de la humanización en salud, como siempre hacemos, extraemos de alguna forma una frase del artículo completo de ella y que me parece que es interesante como para poder verlo y poder rescatarlo para que dispare la presentación de Silvia. Y la frase dice así: con frecuencia se excusa al amparo de la técnica la asistencia deshumanizada a los enfermos. Sin embargo, no es la técnica la que genera la deshumanización, sino la persona. Y ya de entrada, con esta frase, Silvia, es como que nos deja un poco temblando para poder saber por dónde vamos a caminar. Así que, sin más preámbulo y con esta idea tal vez inicial para ver, ya saben. Ahora la escuchamos a Silvia. Después de eso, abrimos el juego que todos ustedes nos puedan, de alguna forma, sacar algún dato que ella nos contó, de algo que hayan leído de su artículo que enviamos, o alguna referencia que tenga que ver con esto, y hacemos una acotación, explicamos desde el punto de vista bioético, aportamos, le preguntamos o aportamos. Esa es un poco la temática siempre de nuestra tertulia, como un diálogo entre todos, siempre basándonos en los principios bioéticos, que me parece que son claves para poder entender hacia dónde vamos a caminar. Desde ahora vamos a agradecer a muchos miembros de Latinoamérica que están presentes, como Carlos, como Togarma, y algunos más sin escapar. Bueno, Selmira también, con todos el gran hermanado LATAM que siempre nos acompañan en estas actividades. Lo que yo quería empezar era compartiendo este video. Vamos a ver si se puede. No. Ahí está. No compartimos el sonido, pero sí nos vamos escuchando. Este es un video que es un robot que ya existe, que está patentado, que se está usando y que tiene la posibilidad de sacar sangre. La persona mete el brazo dentro del equipo, se ubica la mejor vena, la mejor posición de la aguja, se desinfecta, se extrae la muestra y la persona se va. Y si bien esto que nos parece de ciencia ficción, esto existe y se usa, y no es el primer modelo que hay, de hecho hay uno anterior en el cual uno ni siquiera tiene que meter el brazo, pero es un robot sin intervención humana que toma la muestra, y como estos ejemplos tenemos también vacunadores robóticos y demás equipamientos que son instrumentos que están mediando en lo que es la atención entre el profesional del equipo de salud, independientemente de su especialidad, y el paciente. Hoy les vamos a invitar a pensar un poquito en un plan diferente, ¿sí? En pensar en la atención centrada en las personas, y les vamos a contar una propuesta de un programa estratégico integral para el sostenimiento de la humanización en salud, pensado para espacios donde los recursos no abundan, y si bien los recursos en salud no son muy abundantes en los países, en general hay países como el nuestro donde quizás necesitamos un esfuerzo extra. Así que la primera pregunta es: ¿qué tipo de comunidad queremos ser cuando alguien se enferma? ¿Cómo queremos acompañar a nuestros pacientes? Porque la realidad es que la tecnología ya está instalada, que desde el siglo XVIII esta relación persona a persona directa se fue separando porque empezaron a aparecer un montón de desarrollos
útiles y valiosos para cuidar a las personas, pero esta tecnología hizo que el encuentro interpersonal sea mediado por la tecnología y nos encontremos frente a esta pregunta: ¿cómo hacemos hoy en día, con tantos recursos tecnológicos y biotecnológicos, para construir un hospital, un sanatorio, una institución de salud que sea verdaderamente humano? Y lo primero que tenemos que pensar es qué realidad estamos viviendo. Si nosotros vamos a un espacio de internación en salud, si nos encontramos con el paciente en su cama, rodeado de tecnología, cuidado a la distancia, monitoreado, ¿sí? Pero invisible a los ojos del equipo de salud que no lo está viendo en ese momento, sino que lo ve a través de un monitor, o queremos un equipo de salud que esté presente. Y de esto se trata la humanización, porque en la primera imagen donde el paciente está solito, este paciente corre el riesgo de ser invisible, de transformarse en simplemente un sujeto alejado, invisible, despersonalizado. Y de esto trata la deshumanización. La deshumanización hace que perdamos la noción de persona. Y la diferencia entre estas dos imágenes no está en la tecnología, porque la tecnología es solo una herramienta que no es ni buena ni mala. Simplemente vamos a tener que valorar cómo la implementamos y cómo la incorporamos a la atención sanitaria. Así que la diferencia en este caso es si alguien del equipo de salud ve a la persona detrás de la enfermedad que está sosteniendo esta persona en ese momento de su vida. Y un ejemplo sería ¿sí? Acá tenemos a Marta. ¿Sí? Marta tiene 82 años, tiene una insuficiencia cardíaca, tiene 3 ingresos en los últimos 6 meses. Todos conocen su diagnóstico, pero nadie sabe que Marta fue maestra durante 40 años. Y entonces nos preguntamos, ¿estamos centrándonos en la persona o estamos centrándonos en resolver la enfermedad que porta esa persona? Cuando la persona se vuelve invisible y se transforma en una cama, en una fractura de cadera, en una ACV, en un código de barras, en un esquema a través de un monitor, en una historia clínica digital que no tiene cara, ¿sí? No vemos a la persona. Pero la persona tiene nombre, tiene historia, tiene miedos, tiene familia, tiene una cultura, ¿sí? Y si queremos realmente un espacio de salud centrado en la persona, tenemos que verla, tenemos que conocerla, tenemos que escucharla. Entonces, el programa que les venimos a presentar hoy es un programa estratégico centrado justamente en cada una de las personas que asisten a las instituciones de salud, que tiene 4 pilares, ¿sí? Por un lado el paciente, por otro lado el equipo de salud, nosotros, por otro lado la institución y finalmente la comunidad. Y este programa está pensado para que solo con estas 4 patas, con estos 4 ejes funcione. De ninguna manera, ninguno de estos es imprescindible, al contrario, todos suman y potencian. Y este programa de humanización de la atención sanitaria en entornos de bajos recursos no cuesta millones, justamente lo que necesita es el compromiso personal de todos y de cada uno, pero también el compromiso de la institución que sostiene al equipo de salud que acompaña. Humanizar ya sabemos que es mirar, que es escuchar, que es explicar, que es acompañar, que es respetar, es sostener esa confianza que nos dan los pacientes, devolviéndoselas con compromiso. De eso se trata el principio de la reciprocidad. Y este programa que dijimos que tenía 4 pilares, les proponemos recorrerlo para conocerlo, empezando por el paciente. ¿Y qué proponemos en relación al paciente? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender que el paciente es el centro de todos los actos sanitarios. Es el punto de encuentro donde el equipo de salud va a converger, ¿sí? Tenemos que asegurar el acceso, una atención personalizada, ¿sí? Una comunicación realmente certera y un acompañamiento integral, porque cada persona merece una atención en salud acorde a su historia, pero también acorde a sus valores. Y si bien el ejemplo que vamos a usar no tiene que ver con nuestra ciudad, es un ejemplo que es muy gráfico y que solemos verlo en las películas y en los libros, ¿sí? Y lo representamos así: Juan quería ver el mar, Juan sabía que le quedaba poco tiempo de vida, no pidió un tratamiento experimental,
no lo aceptó cuando se lo ofrecieron, no pidió que le hicieran más estudios, no las aceptó cuando se los ofrecieron, lo único que pidió es ver el mar. Entonces, desde una mirada humanizada, este primer eje del plan nos dice: humanizar también es ser flexibles. Ser flexibles cuando alguien quiere decorar su habitación, cuando alguien quiere recibir una visita especial, cuando alguien quiere recibir una mascota, cuando alguien quiere un permiso especial para casarse, ¿sí? O para hacer una visita a su casa si es que tiene posibilidades y volver. Es permitirnos como equipo de salud ser flexibles y entender que eso también es parte del cuidado. ¿Sí? Les propongo ahora ir al segundo eje de este programa integral y pensar qué podemos sostener para humanizar en relación al equipo de salud. Y lo primero que tenemos que pensar es que quienes hacemos el equipo de salud somos nuestro propio instrumento. ¿Sí? Nosotros estamos porque queremos, porque tenemos vocación, porque entendemos que alguien nos necesita, porque sabemos que podemos ayudar. Pero a la vez somos personas que también atravesamos diferentes estadios en nuestra vida, que también por momentos somos vulnerables y que necesitamos que nos cuiden, que nos protejan, que nos acompañen, porque no puede haber una atención humanizada con equipos deshumanizados. Y acá vamos a traer al centro de la escena la escucha para el equipo de salud, la formación en humanización para el equipo de salud y la búsqueda del bienestar, el propiciar espacios para generar bienestar. Cuidar al paciente también implica cuidar a quienes lo atienden, ¿sí? Un profesional que no está en condiciones porque no es acompañado, de ninguna manera va a poder cuidar y acompañar a otro. Entonces, vamos a rescatar dos grandes estrategias. Una, el poder del trabajo interdisciplinario, ¿sí? Todos los profesionales nos hemos formado, sabemos lo que hacemos, nos actualizamos, tenemos experiencia, tenemos un criterio irreemplazable, pero ninguno en soledad puede ver al paciente en su totalidad. De ahí es que el trabajo interdisciplinario nos permite tener una visión integral de la persona, y en eso se centra la humanización. Así que démosle el lugar al trabajo interdisciplinario, entendemos que es poderoso trabajar en equipo. Ninguna profesión puede ver a la persona completa, pero el equipo sí puede hacerlo. Así que no hay ninguna profesión ni ninguna especialidad más importante o mejor que otra. Todas son imprescindibles, todas son necesarias y todas son las que tenemos que sumar para darle al paciente lo que le corresponde, una atención justa. Para cerrar este eje, pensemos que la humanización nunca va a ser una tarea individual. Es una cultura, es un trabajo en equipo, un camino de pasitos muy pequeños que se construye con profesionales que se cuidan juntos, que trabajan juntos, que tienen un objetivo en común y que ese objetivo en común es justamente el paciente. Para abordar nuestro tercer eje, que integra las instituciones, este tercer pilar es en relación a las instituciones de salud, la humanización, ¿sí?, institucional. Ustedes recibieron parte de esta información y una de las estrategias es contar con un decálogo. Un decálogo es una herramienta muy valiosa que en 10 puntos, adaptado a cualquier institución, ¿sí?, me permite ver qué es lo no negociable, qué es lo importante que todos tenemos que conocer y hacer. Y miren qué básico, ¿sí? Saludar a la persona, presentarle, decir quién soy, qué vengo a hacer, ¿sí? Llamarla por su nombre, escucharla, pero escuchar atentamente, una escucha activa, que a veces en las instituciones de salud es tan difícil porque hay muchos distractores, muchos ruidos. Permitámonos escuchar realmente lo que nos quiere decir el que tenemos enfrente. Propiciemos ese encuentro. Expliquemos con palabras sencillas, con palabras que le sirvan y le den poder al paciente para su toma de decisiones, ¿sí? Respetemos la intimidad. Esto tiene que ver no solo con los datos protegidos y personales, sino con el cuidado del cuerpo. Como equipo de salud accedemos a los datos, accedemos a la historia, accedemos a las costumbres, a las creencias, al cuerpo de los pacientes. Protejamos esa intimidad, que es valiosa. Y tenemos otras estrategias como acompañar realmente
¿sí? Como dedicarle tiempo, sentarse con el paciente, propiciar espacios de descanso, ¿sí? Accesibilidad, nada de atender a personas mayores en primer piso por escalera, ¿sí? Así que el decálogo nos ordena, y nada de lo del decálogo es caro, justamente son actitudes personales, ¿sí? Y otras estrategias que tiene que tener una institución para realmente ofrecer una atención humanizada es tener presente la calidad, la bioética, la humanización y la seguridad, porque las instituciones pueden cuidar. Y dentro de esto, el Comité de Bioética debe ser un pilar, no solo por la mirada interdisciplinaria, sino porque está entrenado y preparado para dar recomendaciones adecuadas a la forma de cada uno de los pacientes, a darle cuenta a esa necesidad que tiene esa persona en ese mismo momento. Y como último eje vamos a tomar la relación con la comunidad, porque la comunidad debe participar, ¿sí?, en la humanización en salud. Por eso nos preguntamos como comunidad qué atención queremos brindar y si podemos brindar una atención humanizada. La comunidad también cura, ¿sí? La comunidad puede hacerse presente de muchas formas, con voluntarios que leen, con voluntarios que cortan la comida, con personas que pasan a visitar a quien no tenga quien lo visite, con familias presentes que también son parte de la comunidad, con flexibilidad en los horarios para que esta familia pueda venir, ¿sí? Con talleres que enseñen cómo encontrarnos, que enseñen cómo comunicarse con la institución, pero también cómo cuidarse y cómo cuidar a quien acompañamos. La humanización de ninguna manera es una estrategia dentro de una institución de salud. La humanización es una elección comunitaria. Y para que este pilar realmente funcione, tiene que haber una multitud de personas alineadas en cuidar a esa persona que se permite ser cuidado, que se entrega y nos deja cuidados. Los pacientes son protagonistas, los profesionales son protagonistas, los voluntarios, la familia, los cuidadores, los niños de la familia, ¿sí? El personal del equipo de salud, los adultos mayores, todos somos responsables por los demás. Entonces, este es el programa estratégico integral para el sostenimiento de la humanización en salud, que tiene estos ejes que nosotros mencionamos. Acá tienen el programa completo. En relación al paciente tienen favorecer el acceso a un espacio de atención, no solo brindar turnos, ¿sí?, sino ser justos y brindar oportunidad y calidad en la atención, ¿sí?, personalizar la atención, adecuarla a la temporalidad del paciente, a sus creencias, a sus costumbres, a sus necesidades, ¿sí?, a su querer saber y no querer saber, y un acompañamiento integral que debe estar atravesado por el respeto por las decisiones que toma y la no imposición, por el compromiso con lo que necesita el paciente, ¿sí?, tanto desde la simpatía como la empatía y, si es necesario, podemos la compasión. La comunicación eficaz, y esta no solamente es oral sino escrita. ¿Cuántas indicaciones o recomendaciones del equipo de salud están escritas de una manera ilegible? Eso no le aporta valor al paciente, ¿sí? Hasta le puede generar un daño. Sumémosle también al acompañamiento integral el acompañamiento de la familia. Son grandes aliados a la hora de centrar la atención en los pacientes y familiares. Sumémonos y démosle poder, pero también cuidémonos. Y por último, el proceso de consentimiento informado asistido. No todos los pacientes pueden tomar decisiones al mismo tiempo, no todos los pacientes pueden entender rápidamente, no todos los pacientes manejan el mismo lenguaje. No usemos palabras que no sirven. Adaptémonos nosotros, el esfuerzo del equipo de salud, ¿sí? Dibujemos, expliquemos, demos ejemplos y hagamos que ese consentimiento informado realmente sea asistido para que ese proceso termine de la manera que quiere el paciente y no que queremos nosotros. En relación al equipo de salud mencionamos dos grandes fortalezas: la formación de los recursos humanos con la mirada de la humanización, ¿sí?, y el trabajo interdisciplinario. Favorezcamos los espacios de encuentro. Nunca se valora tanto el trabajo del otro como cuando se conoce. Así que los equipos integrados funcionan y pueden abrazar al paciente. Con respecto a las instituciones, la gestión de calidad, necesitamos un comité de gestión de calidad. La calidad y la humanización van de la mano, porque la gestión de la calidad busca que las cosas se hagan bien, y la humanización también. Entonces, involucremos no solo la documentación, sino veamos
inconformidades, veamos las oportunidades de mejora, ¿sí? Hagamos encuestas para saber qué piensan los pacientes, qué piensan los familiares, cómo podemos mejorar, ¿sí? Tengamos un comité de bioética que sea visible, que sea accesible, que sea útil, que sea valioso, que aporte valor a las recomendaciones. Un programa de asistencia al equipo de salud, cuidemos al equipo de salud, ¿sí? Con espacios de autocuidado, con espacios de relevo, de descanso, ¿sí? Las necesidades del equipo de salud, si son insatisfechas, se vuelven al paciente. Tengamos un comité de humanización que esté presente para mejorar el trato con los pacientes, pero que aparte los pueda recibir, los pueda orientar. Es muy difícil orientarse en una institución de salud, más cuando uno le está pasando mal, cuando le duele, cuando sufre, ¿sí? Cuando está preocupado o angustiado o cuando está solo. Hay pacientes que les cuesta leer, hay pacientes que les cuesta entender. Los hospitales tienen muchas puertas con números o con palabras que terminan en logía, que es muy difícil. Pongamos colores, pongamos indicadores, pongamos personas que nos acompañen. De eso se trata, armar una comisión o un comité de humanización. Instalemos un decálogo, pensemos en nuestra institución y armemos un decálogo que nos sirva pero que podamos cumplir. Y que todos sepamos que cuando viene un paciente lo debemos saludar y nos debemos presentar, ¿sí? Y por último, la relación con la comunidad, la gran fortaleza que tiene este proyecto. Ofrezcamos talleres que fortalezcan a la comunidad para cuidar y para cuidarse. Talleres entre pares y talleres con profesionales. Hagamos un programa de educación de pacientes y de familiares para que nadie corra peligro, pero que tampoco genere daño. Y por supuesto tratemos de no mutar a estos familiares, cuidadores de pacientes. Generemos espacios de voluntarios. ¿Cuántas personas pueden, una vez por semana, regalar a otros 2 horas de su tiempo? ¿Sí? Y cambiarle el día, y cambiarse el día. Armemos estos equipos y empoderemos a estos voluntarios. Y lo último, encuestas en la comunidad para saber qué piensan, de cómo los estamos atendiendo, qué esperan, ¿sí? ¿Qué están esperando de nosotros y qué podemos ofrecerles y qué flexibilidad podemos tener para dar respuesta a esto. Y este programa muy modesto realmente no tiene un costo alto, tiene que ver con el compromiso de la institución, pero también de cada uno de los profesionales, con los valores, ¿sí? Y entendiendo que estamos para esto, porque aparte tenemos el compromiso de respetar a cada uno de los pacientes. Por último, y para terminar esta brevísima presentación, solo las personas podemos acompañar. Esta es una tarea que no podemos delegar en nadie. Por más que usemos mucha tecnología, solo nosotros podemos acompañar. Y en esto se sostiene este programa de humanización en salud. Así que hasta acá llegó la presentación y ahora voy a dejar de compartir para que podamos escucharnos entre todos. Ahí está, ahora lo veo. Bien. Gerardo, ¿cómo estuvo? A ver, estuvo muy bien, me gustó, yo estuve ahí tomando notas de algunas cosas y te voy a tirar algún acrónimo, pero en tu ratito. Porque me gustó mucho, la verdad que está muy interesante. Acá ya Silvia colgó en el chat, por si quieren ya, digamos, tener ya toda la mirada y poder de alguna forma lograr tener todas las cuestiones ya bajadas del chat, así que por ahí ya lo tienen disponible. Todos los que quieran tomar la palabra, levantan la mano ahí, les damos la posibilidad, ahí no hay ningún problema, y si no, empezamos a hablar. Cuéntenos. ¿Quién se anima a romper? A ver, ahí que quedó en el centro, Togarma de la República Dominicana, digamos. Nos gustaría estar por allá, Togarma, no sé cómo está el clima, pero bueno, acá está bastante fresco, pero bueno. Contanos cómo va la cosa, qué te pareció la presentación de Silvia. Hay algunos que no conozco o no recuerdo, Raquel sí, también es de él. Buenas tardes. El audio no me ayuda mucho porque se oye como un eco. Felicitar a Silvia por esta magnífica presentación. La verdad es que nos hace ver el concepto de humanización desde otra perspectiva.
porque se habla mucho de humanizar los servicios y de humanizar los servicios. Y cuando se habla, por lo general lo que encuentro es muy asociado a mejorar la calidad del servicio, de cómo se entrega el servicio. Es lo que suelo ver. Sin embargo, esta vez, cuando Silvia nos trae esta presentación, lo estamos viendo desde otra perspectiva, de que humanizar significa colocar al otro ser humano dentro del servicio, porque ya nos estamos tecnificando tanto que creemos que con colocar cantidad de monitores y que todo eso se lleve, como sucede mucho en las salas de cuidados intensivos, donde hay una soledad espantosa, donde muchas veces son los últimos momentos en que vamos a vivir. Sin embargo, morimos muy solos. Y entonces Silvia nos trae el elemento de humanizar, es decir, escuchar, ver, tocar. Y es algo que no, por lo menos para estos lados, nos resulta novedoso. Creo que tengo que manejar, ver mejor el documento que nos compartieron y seguir ampliando un poco, seguir caminando en esa vía, Silvia. Así que muchas gracias por esta nueva visión que nos aportas. Muchas gracias, Togarma. Estuvo claro lo que dijo Tomás. Pareció Sí. bien que esa es la idea, y aparte, esa es la idea que tenemos cuando hacemos esto. La idea de la discusión en esta tertulia es, primero, que encontrar alguna mirada distinta sobre lo que podemos charlar en temas de bioética. Segundo, como vos dijiste, Togarma, y eso me pareció muy interesante, ir descubriendo las posibilidades, porque el trabajo de ella, que ya tiene, Desde 2024. bueno, tiene un par de años, no es muy extenso en el tiempo, pero se puede complementar, ver otras miradas, hacerlo más grande, hacer los que quieran acoplarse a ella, agrandar un trabajo, complementarlo y agregar datos. Ninguna duda que Silvia va a estar dispuesta para complementar algún tema. Por supuesto que sí. Quería comentar sobre lo que decía Togarma. Nosotros acá en Argentina tenemos una mirada de la gestión de la calidad que todavía tiene la oportunidad de mejorar, porque todavía tenemos mucho por transitar. En general, las instituciones de salud tienen la gestión por servicios y no está sostenida una gestión por procesos que acompañe integralmente a la persona, que esté centrada en la persona y la acompañe. Y eso es un gran desafío para nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez que un paciente llega a un servicio tiene que decir nombre, apellido, edad, documento. Empieza como decirlo, si bien tiene una historia y una historia clínica digital, una historia clínica en papel. En cambio, si nosotros logramos esta mirada humanizada, complementada con la gestión de la calidad, deberíamos conseguir un camino que sea una gestión por proceso, que acompañe a la persona. Y que si la persona tiene que ir de un servicio al otro, el proceso mismo la acompañe. Y que no tenga que arrancar de cero cada vez que se para en una nueva ventanilla o golpea una puerta de una especialidad distinta. Ese es un enorme desafío que tenemos. Tenemos en el país instituciones que tienen esta mirada, pero no son la mayoría. Y realmente hay estrategias muy sencillas, como por ejemplo poner carteles de colores, como decíamos antes, caminos de colores, acompañantes, intérpretes, pictogramas, esquemas. Y estas cosas no son onerosas, realmente. Es simplemente ponerse en el lugar del paciente, que realmente no va de visita ni de paseo a una institución de salud, va porque necesita ayuda y porque muchas veces le está pasando mal. Y aunque no esté atravesando una enfermedad y se vaya a hacer solo un control, eso tampoco es tan placentero. Entonces, allanémosle el camino, ¿sí? Veamos desde sus ojos cómo podemos hacer más sencilla y eliminar las barreras. Y de eso se trata la humanización, de ir acompañando al paciente en todas las postas que hagan dentro de las instituciones. Sí, tal cual, Togarma, necesitamos una gestión por procesos. Es un enorme desafío, por lo menos por estas latitudes. Creo que todas, Silvia. Es una mirada distinta. Sí, Diana, ¿te querés presentar dónde sos? Así que Hola, buenas noches. Sí, soy doctora en psicopedagogía. Mi facultad es psicología y psicopedagogía. Estoy disfrutando plenamente este taller. Y
realmente cuando leí este trabajo me encontré que es muy relacionado a lo que hago, que justamente mi área es gerontología, y donde cuando leía el texto pensaba en que la humanización no solo implica mejorar la comunicación y la empatía, sino también revisar las propias prácticas y que están relacionadas también a no limitar la autonomía de ciertos grupos, ¿no? Em, Pensaba en el caso de personas mayores, donde muchas veces tener que repetirle dos veces las cosas es como que cansa o causa como una sensación de hastío, de no querer seguir con esa charla y necesitan muchas veces acompañamiento, esta capacidad de comprender, cómo la humanización requiere también reconocer y prevenir formas de discriminación. Y entonces se me ocurría pensar en si podemos considerar, por ejemplo, el edadismo o el viejismo como un problema de humanización en salud y un desafío bioético que afecta el ejercicio real y la autonomía de los mayores. Se me ocurrieron muchas preguntas, pero bueno, esta es como la más importante, más que nada porque lo que necesitan es un acompañamiento y ese acompañamiento es estar con la persona y quizás muchas veces necesitan un abrazo, una contención, ¿m? Que es tocar, porque muchas veces nadie los toca. Y este abrazo, esta mano en un hombro, significa mucho más y también me parece que es parte de la humanización. Muchas gracias, Eliana, por la pregunta, por el comentario también. Es cierto que a veces las instituciones de salud no ven las necesidades particulares de algunos grupos, incluidos las personas que han vivido mucho y tienen una edad muy avanzada, pero también otras poblaciones. La mirada humanizada hace que cada uno sea visible. Y dentro de la posibilidad de ofrecer acompañamiento, tienen que estar vistos estos pacientes. Pero no solamente vistos para asistirlos, sino vistos para ser escuchados y ver qué quieren. Algo básico. ¿Cuántos consultorios no tienen un perchero? Y sabemos que las personas mayores se visten como cebollitas, usan muchas capas. Y que a veces necesitan ayuda para sacarse esas capas. Bueno, dentro de nuestro trabajo de humanización tiene que estar esta mirada. Esta población necesita el perchero y necesita también que el profesional lo asista si tiene movimientos más reducidos o necesita más tiempo. Y quizás le podemos hacer una agenda con algunos minutos más, o los minutos que sobran de un paciente dedicarlos al otro. Pero también, dentro del espacio de trabajo con la comunidad, se pueden generar espacios de capacitación y de encuentro. Y en estos encuentros puede haber encuentros intergeneracionales, donde las personas mayores y las personas más jóvenes compartan espacios de crecimiento y de nutrición. Y siempre unos van a aprender del otro y van a salir enriquecidos. De esto también se trata la mirada humanizada sobre los pacientes. Esto nos hace ver a todos y a cada uno y que ninguno se quede afuera, ni porque tiene una edad más avanzada, ni porque tiene un requerimiento especial, ni porque tiene reducido el movimiento. Yo decía antes, no pongamos primer piso por escalera para personas mayores, pero tampoco para alguien que se desplaza con dificultad. ¿Sí? La idea de la humanización siempre busca instituciones horizontales, donde no haya muchos desniveles. Pero si no tenemos esa posibilidad, pongamos escaleras y pongamos rampas, no pongamos una guardia de pediatría, donde las mamás van con los cochecitos y los pacientes caminan, ¿sí? Hace poquito o tienen piernitas muy cortas, donde solo el acceso es por escalera. Tiene que tener una rampa. Entonces, la mirada humanizada de este tipo de proyectos nos permite que cada uno sea visto. ¿Por qué? Porque la mirada del paciente es muy importante, porque aparte, si nosotros nos acompañamos con la gestión de la calidad, vamos a poder recuperar lo que perciben los pacientes y vamos a poder adaptarnos a sus necesidades. Y eso es lo más valioso que le podemos dar, porque te estamos diciendo, sos importante. No es lo mismo atender a cualquiera, te estamos atendiendo, acompañando a vos. Estamos para vos, porque sabemos lo que necesitas y te damos respuesta. ¿Sí? Eso es una forma de empoderar también a los pacientes. Gracias, Quizás, Silvia, creo que también, y con esto ya no intervengo más,
Creo que también los equipos de salud necesitan contención, porque después de la pandemia lo que más se nota es que están agotados. Entonces, la falta de paciencia muchas veces está relacionada con esto. Bueno, por eso la humanización institucional tiene que generar espacios. Digo, la propuesta es generar espacios para el equipo de salud. Nadie puede cuidar si no está bien, ¿sí? Nosotros también debemos ser cuidados porque somos el instrumento, ¿sí? Nosotros somos el recurso. Sin el equipo de salud no es posible la atención en salud. Entonces, el equipo es un bien muy valioso para las instituciones. Por eso la importancia de cuidarlos. Y esto sí es algo que no lo vemos muy seguido, que en general aparece el autocuidado, pero propiciado por el propio equipo y no quizás por las instituciones. Bueno, Raquel, ahí puso algo en el chat, si querés comentarlo, Raquel, de dónde sos y esa experiencia que contás. Tenés que desmutearte. No, estás muteada todavía. Ahí me desmuteé. Ahí está. Hola, buenas tardes. Buenas. Yo soy médica clínica, trabajé más de 30 años en internación, soy docente de la UCA y estoy en el área de docencia e investigación de una institución privada. Y bueno, en algunas instituciones funcionan lo que se llaman las terapias abiertas, o sea que no es que las familias solo pueden entrar en el horario de visita, sino que, bueno, obviamente regulado, no puede entrar tampoco un montón de gente, pero se permite que haya un familiar o un acompañante con el paciente. Después también en algunas unidades lo que hay es una enfermera que acompaña a los pacientes cuando cambia de unidad. Por ejemplo, cuando va de la guardia al piso o de terapia intensiva a la guardia. Y un poco lo que hace es presentar al paciente al nuevo sitio al que va, como para que no se empiece de cero, ¿no es cierto? Queden más claras las cosas que están pendientes. Y después, bueno, también hay en muchos lugares un sistema de acompañamiento por perritos que están entrenados y, por ejemplo, acompañan a los niños cuando tienen que hacer algún tratamiento o algún adulto cuando está solo. Bueno, son algunas formas de acompañamiento. Bueno, Muchas gracias Raquel. La verdad que si hay algo que nosotros podemos ser como personas es creativos. Y vamos a encontrar un montón de formas si realmente queremos. Hay espacios, hay instituciones que una vez por mes hacen un espacio de sanación y bajan a los pacientes con las camas y se juntan. Y hay otros que cuando está lindo el clima los sacan, quizás tienen algo de verde o de aire y los sacan con las camas. No a todos, por supuesto, pero podemos ser creativos. Esto no tiene límite, lo que necesita es mucha voluntad. Nosotros no podemos permitir que la tecnología reemplace el encuentro. Tenemos que estar, tenemos que usarla como herramienta, tenemos que estar. Pero además de estar, si uno se compromete con esta mirada sobre el paciente, van a surgir un montón de ideas, todas valiosas. Algunas van a ser más fáciles de hacer, otras van a ser más difíciles, pero siempre hay que ir para adelante, porque el no ya lo tenemos. Y sabemos que siempre funciona mejor cuando todos en equipo miramos al paciente, pero la institución acompaña. Gracias. Yo, como te decía... Me agarro, sí, Gerardo. no pasa nada. A mí me gustó mucho un par de cosas. Me gustó todo el artículo, pero rescaté por lo menos. Hice un pequeño acrónimo mientras ibas hablando, Silvia.
me salió una palabra, o sea, de cada una de las 4 áreas que vos tomaste, rescaté una palabra. Te voy a decir, después te voy a decir el acrónimo que se me ocurrió, que tiene que ver con todo esto. Es inventivo, no llegué a leer nada. No lleva largo. Primero, de primera línea que hablaste del paciente. Una palabra que me quedó claro fue la flexibilidad. Es como un tema que es interesante tanto para el equipo como para el mismo paciente y la interpretación que tenemos. Entonces, la F sería la primera letra del acrónimo. Bien. La dejo por ahí picando para después cerrarla en qué voy a decir. El segundo, hablaste del equipo de salud. Hay muchas cosas que hablamos, hablaste del instrumento, pero lo que yo me quedé como palabra es la interdisciplina, que también es importante para poder interpretar todo lo que el equipo puede brindar o no. O sea, la segunda palabra de acrónimo sería la I. Bien, vamos con FI. FI, como seguís. El tercer grupo que hablábamos, y hablamos en este caso sobre la institución. Y de ese tema vos rescataste el decálogo como una cuestión que nos oriente como marca para ver. Por lo tanto, del decálogo como la D. Bien, una herramienta valiosísima. Una herramienta valiosísima para ver. Sí. Y por último, de relación de la comunidad, me pareció que la elección, ¿no?, comunitaria para poder definir qué es lo que vamos a hacer, me parece que es una relación que podemos ver. No sé si forzado o no esta última E, pero bueno, por ahí estamos. Entonces me queda FIDE. Es una palabra latina, pero es muy interesante porque significa confianza, fidelidad, lealtad, fe. Encierra en definitiva todo lo que tendríamos que hacer para hacer una atención humanizada. Bueno, acabas de bautizar nuestro programa, le acabas de poner un nombre. Sí, lo cierto es que es maravilloso que se puedan rescatar las cosas y también ver que tenemos muchas oportunidades para crecer, que depende de realmente tener la decisión, pero también de darnos la oportunidad de que se sumen otros actores, ¿sí? La familia es irreemplazable, los voluntarios son irreemplazables, nosotros también. Somos muchos los actores que podemos hacer una verdadera atención centrada en las personas y darle a todos nuestros pacientes lo que realmente les corresponde y viene a la mejor. Para eso estamos. Recordemos que tenemos que honrar esa confianza que nos dan y esa confianza nos invita a esto que decías vos, Gerardo, a usar las herramientas, a la interdisciplina, al decálogo, al verlos, pero también al cuidarnos para poder cuidar. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros solos no podemos hacer, por eso también necesitamos a las instituciones que nos acompañen. Y esta propuesta que es muy sencillita, que no es imposible y que no es onerosa, depende de los valores de las personas. Y eso sí es innegociable. Quienes nos dedicamos a salud tenemos que saber que tenemos que comprometernos con nuestra tarea y que nuestra tarea termina en la persona y es la que nos motiva. Gracias por ponernos, me encantó. Claro, igual rescato otra frase, Silvia, porque vos dijiste en un momento al principio, que esto tenemos que entenderlo todos los que estamos en el equipo de salud. Todos sabemos que tiene, pero casi nadie sabe qué fue. Eso es el rescate de la persona en su integridad. Sí. Es importantísimo esto. Sí. Casi nunca se pregunta por quién es, qué es lo que hace, cómo se mueve. Vos estás trayendo al escenario este rescate de la personalidad en cuanto a vivencia, que tiene dos componentes. Una es la historicidad, el camino recorrido, y otra es la temporalidad de la vida. ¿Sí? El momento en el que se encuentra en la vida y qué quiere en ese momento y qué va a querer en un futuro. Innecesariamente a veces ofrecemos procedimientos o recursos e insistimos que los aprovechen ahora porque los tenemos disponibles. Pero la historicidad personal a veces nos muestra que los pacientes los quieran, pero no los quieren ahora, los quieren más adelante. Así que no nos olvidemos de esto, me parece que esto hace también a la humanización. La historicidad y la temporalidad de cada uno de nuestros pacientes. Bueno, por supuesto que el artículo está y si no pueden acceder fácilmente, lo pueden pedir al instituto.
y todas las sugerencias van a ser bienvenidas porque la idea es, por supuesto, hacerlo crecer y nutrirnos. María Elena. ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones, Silvia. Muy, muy completo, muy bien analizado, con muchas opciones, digamos, para trabajar. Me gustó mucho la parte de formación de voluntarios, sobre todo, que creo que, bueno, hay que pensarlo también, a veces no se lo piensa, o quizás están y no se ven. Nosotros quedamos, como yo comenté, las charlas para los residentes en el hospital de acá. Nos encontramos hace muchos años con el problema que ya señaló, no recuerdo quién habló antes, que es el cansancio, ¿verdad? El cansancio de los residentes, el cansancio de los médicos, el estrés continuo, el trabajo de 30 horas. Justamente dimos la charla sobre humanización y ellos, algunos reaccionaron, digamos, un poco mal, porque es la misma reacción que vemos hace ya varios años, que las cosas no cambian hasta que ellos no se los respete en sus descansos, por ejemplo, que no se los tenga 30 horas despiertos. Entonces dicen, después de 30 horas yo no quiero ni tomarle la mano a nadie, ni llamarlo por el nombre, ni nada. Lógicamente, ¿no es cierto? Sería lo mínimo de cualquier educación. Pero justamente yo estaba viendo todo el problema en España de esta, digamos, queja, ¿no?, continua de las guardias de 24 horas, del trabajo, digamos, deshumanizado, como yo después me quedé pensando, digamos, como por esta práctica que se ve que se da en muchos países, los residentes que se suicidan, que apareció otra noticia, ¿verdad?, respecto a lo mismo, que muestra la deshumanización de las residencias en muchos países, porque he visto en Colombia, ahora el otro día leí, no sé si en España, y a veces pienso que el sistema se convierte en algo así como el campo de concentración donde estuvo Víctor Frank y donde se le exige a la persona una actitud prácticamente heroica. Entonces, a veces es muy, muy difícil cambiar los sistemas, hay una resistencia enorme. Uno ve que están haciendo tremendos paros en España y no cambia nada. Entonces, yo creo que la humanización del profesional es fundamental, pero es tan difícil cambiar los sistemas, ¿no? Este tipo de sistema que hace que muchas personas, yo no creo que quieran estudiar medicina como se plantea, para después tener que soportar 30 horas despierto, porque no cualquiera puede. Bueno, es un tema interesante para ver, Marilena, lo tenemos que incorporar dentro de este programa estratégico que marcó, es parte del grupo 2 y 3 serían, el equipo de salud, y le funcionó para poder discutirlo dentro del tema, pero es una realidad particular que está cambiando, en muchos lugares ya está cambiando eso, yo te lo entiendo, pero bueno, de a poquito se está intentando cambiar el formato de las prácticas supervisadas, por supuesto. Claro, Sí. eso no justifica, digamos, que ni siquiera saluden o maltraten al enfermo. Yo creo que no justifica. No, Pero, claro. ¿verdad? Pero bueno, Pero nada justifica que los profesionales tampoco seamos descuidados, que no nos cuiden, no que seamos descuidados nosotros, sino que no nos cuiden, que no nos protejan, que no nos consideren. Digo, son las dos cosas. ¿Sí? El profesional va a estar a la altura también si se le permite estar, y dentro de eso está el cuidado, la capacitación, el respeto. Hay mucho para trabajar, por suerte tenemos muchas oportunidades para trabajar. El no ya lo tenemos. Podemos quedarnos así, vamos a ser injustos porque podemos hacer mucho más por los pacientes. Tenemos que ir para adelante. Bueno, ¿cómo vamos para adelante? Con ideas, ¿sí? Probando. Quizás lo que funciona en tu hospital, Marilena, no funciona en otro hospital. Y quizás lo que implementan en alguna otra región del país funciona en otro país bien. Y se puede extrapolar. Hay que ser creativos, hay que permitirnos buscar la forma de que las estrategias sean otras, ¿sí? Y siempre que estemos orientados a el cuidado. Porque hoy nosotros podemos ser parte del equipo de salud, pero no podemos ser pacientes. Todos somos cuidadores y somos cuidados. Esto es la ley natural de la vida. En algún momento, desde lo profesional o desde lo personal, vamos a acompañar a alguien. Y en algún momento vamos a permitir que nos acompañen y vamos a necesitar que nos acompañen. Entonces, la idea es
no solo focalizar en el equipo, no solo focalizar en el paciente, no solo focalizar en la comunidad, en todos, ¿sí? Globalmente, ¿para qué? Para que la humanización realmente se vea potenciada, si no, no lo vamos a lograr. Sin uno de estos 4 pilares, no hay forma de que este modelo funcione, ¿sí? Pero hay que ir por los 4. Y bueno, gracias, María Elena. Bueno, si no hay ninguna intervención más, vamos a ir cerrando. Recordamos, como siempre, las actividades que tenemos. Último miércoles de mes, el Ateneo Clínico. Ya sabe que si nos sigue en las redes van a tener la información permanente. Último miércoles de mes tenemos el tema. En julio no tenemos tertulia, pero tenemos cine sin pantalla. Ustedes saben que hacemos en marzo, julio y en diciembre. Les pedimos que vean una película y la presentamos y la discutimos desde el punto de vista bioética, otra actividad de televisión que tenemos con Silvia. Esta va a ser el miércoles 8 de julio, pero bueno, vayan siguiéndonos en las redes para estar al tanto de la película, que va a ser interesante, va a ser una novedad y va a ser muy extraño la experiencia que van a vivir. No voy a adelantar nada, pero no se la tienen que perder. Va a ser muy, muy interesante. Nunca visto en los ámbitos bioéticos. Bueno, lo dejamos así nada más, con misterio. Y continuamos, ya saben. Después sí, en agosto retomamos como todo con todos ustedes. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Les mandamos un saludo grande, que estén muy bien. Y nos vemos, si Dios quiere, a fin de mes. Hasta la próxima. Chao.